¿Qué espera Dios de nosotros? Esta es una pregunta muy importante y es el tema para hoy, porque es algo que hemos tenido que reflexionar en este tiempo de pandemia. El Señor quiere cosas de nosotros, el Señor está pidiendo que hagamos algo como iglesia en forma personal. Hay muchas maneras de responder esta pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? Normalmente la respondemos en plural. La iglesia debería hacer esto. Sí, es una manera de hacerlo. Normalmente miramos a otras personas diciendo, sí, deberían hacer algo, pero hoy quiero que te enfoques en ti. Y que cada vez que hagamos alguna aplicación en esta predicación, tú pienses en lo que el Señor espera de ti específicamente. Y creo que Miqueas capítulo 6, versículo 8, tiene mucho de la respuesta que necesitamos para entender qué es lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros. Así que lo vamos a hacer personal, ¿ok? Vas a tomar nota y vas a hacer un esfuerzo por buscar una manera de mejorar algunas cosas que necesitas hacer en tu vida. Miqueas 6, 8 es un versículo que tal vez has escuchado o has leído, pero que tiene algo muy profundo. Hay que leer el libro completo para tener una idea, así que espero que con esta predicación sientas el reto de leer el libro de Miqueas en forma completa. Creo que nadie, quiero partir diciendo esto, creo que nadie quiere vivir su vida pensando que está agradando a Dios, para al final darse cuenta que desperdició toda su vida y que hizo muy poco de lo que Dios esperaba de él. Eso sería decepcionante, ¿verdad? Pensar que estoy viviendo una vida que agrada al Señor, pero terminar sabiendo que nada de lo que hice fue realmente lo que el Señor quería o fue muy poco de lo que el Señor quería que yo hiciera en esta vida. Así que llegar al final sabiendo que no hicimos lo que Dios quería de nosotros podría ser muy decepcionante o podría entristecernos mucho en algún momento. Creo que esta es una pregunta importante en nuestra vida. En algún momento creo que todo creyente debería gastar algo de tiempo meditando en esto, abriendo las escrituras y buscando una respuesta para entender qué es lo que Dios quiere de mí. Me gusta la perspectiva del profeta Miqueas, al punto y al grano, en un solo versículo. Es, creo que el centro del mensaje del libro de Miqueas está ahí, en el capítulo 6 y el versículo 8. Usted va a leer el libro completo de Miqueas, pero en el capítulo 6 y en el versículo 8 está el centro del mensaje de lo que Miqueas entregó al pueblo en su tiempo. Me gusta la perspectiva del profeta Miqueas porque el contexto de Miqueas, y esto va a ser interesante, por eso te digo que sería un reto leer el libro de Miqueas en este tiempo de pandemia. El contexto en el libro de Miqueas, en todo el libro, se parece mucho al de hoy. ¿Qué es lo que había? ¿Cuál era la vida en el tiempo en que vivió el profeta Miqueas? Bueno, había corrupción, lo mismo que hay hoy, injusticia social por montón, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. De hecho, la pandemia ha hecho que las clases sociales resalten más todavía. El pobre le ha tocado más duro en este tiempo de pandemia que el rico. El rico puede hacer, por ejemplo, cuarentena en casa tranquilamente porque tiene un sueldo asegurado o porque tiene beneficios o porque tiene una cuenta en el banco. Pero el pobre no ha podido quedarse en la casa y hemos visto que ha tenido que salir a trabajar y muchos se han contagiado. Así que hay corrupción, hay diferencia de clases sociales, hay injusticia social hoy en día. Hay racismo. En el tiempo de Miqueas también había racismo, había injusticia social, había mucho individualismo. La gente no estaba preocupada por aquellos que tenían una necesidad económica o una necesidad espiritual. Y en ese sentido, Miqueas le da una buena regañada a los líderes religiosos de ese tiempo, a los sacerdotes, a los reyes, a los gobernantes. Así que Miqueas es un buen libro para leer en este tiempo porque nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Miqueas capítulo 6 versículo 8 definitivamente es un versículo que debe estudiarse y hoy vamos a meditar en él. Al contextualizar este versículo y aplicarlo al día de hoy, creo que de alguna forma resume el corazón de la vida cristiana. Es un versículo tan poderoso, al leerlo podemos encontrar tanto para nosotros
que se demuestra allí la importancia que los fundadores de este país vieron en ese versículo. Eso es algo que me llamó la atención. Es un versículo tan poderoso y tan importante que los fundadores de Estados Unidos lo consideraron en un momento. Y quiero que veas una foto, es la foto de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es una de las bibliotecas más importantes que hay. En las paredes de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, los que diseñaron la biblioteca pusieron en las paredes altas que tiene algunos textos y algunas frases importantes. Miqueas 6:8 está en una de las paredes de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Hay otra foto ahí que muestra el versículo que está en una de las, si vieron en la foto de la biblioteca, arriba en las paredes está esta inscripción y es literalmente Miqueas 6:8. Imagínense que si ellos, los fundadores de este país, consideraron clave poner esto ahí, es porque realmente el versículo tiene importancia y tiene poder. Poder para cambiar una sociedad, poder para hacer un fundamento en una sociedad y en las personas que viven cada día en esa sociedad. ¿Cuál es el famoso versículo Miqueas 6:8? Leámoslo. Quiero leer la nueva versión internacional y dice: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué es lo que es? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Me gusta también en inglés se puede resaltar de una manera un poquito diferente algunas cosas. Micah 6:8 dice el versículo 8: He was shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? Y esto lo hace como una pregunta ahí. To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Me gusta la versión en inglés porque da un poquito más de claridad en algunas cosas. Por ejemplo, hace una pregunta: ¿qué es lo que el Señor requiere de ti? Me gusta la palabra en inglés. ¿Cuál es el requerimiento que está pidiendo de ti? ¿Qué espera de mí? Suena como más suave en español, ¿verdad? Pero en inglés suena un poco más fuerte. ¿Qué es lo que requiere el Señor de ti? Es un requerimiento en tu vida importante. Actuar justamente. En español dice practicar la justicia. La traducción literal en el inglés sería actuar justamente. Y después dice caminar humildemente. En español dice y humillarte ante tu Dios. Pero me gusta la versión en inglés porque dice caminar en humildad con tu Dios. Es una cuestión que va pegada con el Señor. La humildad tiene que ser en compañerismo con el Señor. Leyendo estas dos versiones, creo que entiendo que Miqueas dice bien claro que esto ya está dicho. Es lo que parte diciendo el versículo. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya fue dicho. No es algo oculto, no es algo que no hayamos escuchado antes. Esto es lo que Dios viene diciendo desde hace mucho tiempo. Miqueas solamente repitió lo que ya el Señor ha dicho que tenemos que hacer de muchas maneras. No es algo oculto, no es algo que yo no sepa. Creo que muchos de nosotros los creyentes ya lo sabemos. El problema es la práctica. El problema no es saberlo, lo hemos escuchado un montón de veces. ¿Cuántas predicaciones usted no ha escuchado de este tema? El problema es cómo practicarlo y cómo llevarlo a nuestra vida personal. Eso es lo que Dios quiere de mí, lo que quiere de nosotros. ¿Qué es lo que es? Son tres cosas específicas. Actuar justamente, tomando la versión en inglés o en el idioma inglés, actuar justamente, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Para entender el versículo profundamente necesitamos leer el libro de Miqueas. Eso va a quedar como tarea, pero yo puedo contarte un poquito del libro de Miqueas. Básicamente, Miqueas, el profeta, reprendió a Israel por ser religiosos por fuera, pero corruptos por dentro.
Es decir, ellos mostraban una apariencia de ser buenos gobernantes, de ser buenos sacerdotes, de ser buenos ofrendantes en el templo, de ser buenos religiosos, mostrando los sacrificios. Todo era bonito, todo el ritual que hacían en el templo o todos los rituales judíos que tenían en ese tiempo, perfecto, se veían muy bonitos, todos bien arregladitos, a la hora y perfectos. Pero por dentro en sus corazones había mucho que desear. Esa es la crítica, esa es la denuncia del profeta Miqueas al pueblo de aquel entonces. Miqueas describió el pueblo de Dios como un pueblo idólatra que robaba la propiedad y las heredades a los pobres, un pueblo violento, un pueblo que tomaba las cosas por la fuerza, un pueblo de mentiras que solo buscaba sus propios intereses. En resumen, la denuncia del profeta Miqueas en todo el libro. Y les dice, ustedes están haciendo esto, ustedes están descuidando al pobre, es más, se aprovechan del pobre y le quitan su heredad. No dejo de pensar hoy en día en las injusticias de los gobernantes hoy, que roban la tierra, que hacen licitaciones con compañías extranjeras. En América Latina esto es muy común. Cuando estaba en Guatemala lo vi muy seguido. El pueblo no sabe, ahí está la tierra, hay tierra en abundancia para cultivar, hay tierra en abundancia para pescar, hay terrenos que no han sido explotados y el gobierno se los da en licitación a otros países extranjeros. Y claro, los nacionales pierden mucho, todas las ganancias se las lleva el rico del país y las transnacionales de otros países, y las personas que viven en la tierra o que están alrededor no tienen ninguna ganancia en esto. Injusticia social tenemos hoy en día. Esa es una injusticia social a niveles mayores, pero a niveles personales podemos ver muchas veces injusticia. Y en el tiempo de Miqueas es lo que estaba ocurriendo. Veo, igual que en el tiempo de Miqueas, hoy crisis social, desigualdad, la opresión de los poderosos, los que tienen más poder, los que tienen más dinero y los que tienen más oportunidades son los que sacan todos los beneficios sociales hoy. Pero ¿y los pobres? ¿Pagar impuestos? Sí, tenemos que pagar impuestos. Pero ¿no crees que es injusto que una persona que es rica, que es millonaria, tenga que pagar el mismo porcentaje de impuestos que pago yo, que soy una persona común y corriente, tal vez pobre al lado de él? Estaba vendiendo, se me ocurrió vender algo en eBay. Y es interesante porque dije, bueno, voy a vender un par de cosas en eBay. Y probé y estoy vendiendo un par de cosas en eBay. Pero eBay te cobra un porcentaje que ellos ganan, y eBay cobra el 12% de lo que tú estás vendiendo. Si yo vendo algo en $100, eBay me saca el 12% de esos $100 para ellos. Luego me cobran un fee aparte por postear lo que yo estoy vendiendo en eBay, te sacan otro poquito ahí. Cuando uno paga y hace una transacción, el banco te saca otro poquito, otro fee. Si uno paga con PayPal, PayPal también saca su poquito. Y para rematar, si estás vendiendo algo o te pasas vendiendo varias cosas por la cantidad de 599, si pasas de 599, entonces ahí entra en acción el Estado y el Estado te saca los impuestos de eso. Que sí, claro, como residente de este país, como ciudadano de este país, tengo que pagar impuestos. Pero ahí, ¿cuánto es el impuesto? 20%, un poquito más de eso. Entonces, el 20% del impuesto que yo pago, que paga cualquier persona, no importa si eres rico o pobre, si vendes algo en eBay te van a cobrar el mismo impuesto. Entonces, más el 20 del gobierno, más el 12 de eBay y más los fees del banco, de PayPal y otras cosas, al final, ¿qué es lo que gano yo? Y es solo un ejemplo físico que te estoy dando, pero a nivel mayor esto es tremendo. Y claro, las diferencias entre las clases sociales resaltan. En el tiempo de Miqueas, Miqueas estaba denunciando esto. Los pobres cada vez son más pisoteados por los poderosos. Los dos versículos anteriores a Miqueas capítulo 6, versículo 8, muestran ese pueblo religioso, un pueblo cínico que dice, y Miqueas habla irónicamente, ¿verdad? Imitando al pueblo, dice, ok, está bien, somos culpables, dice el pueblo. Está bien, Miqueas, no seas tan duro con nosotros. Sí, somos culpables, pero ¿cuánto cuesta limpiarme de mis pecados?
Eso es lo que están diciendo ellos en aquel tiempo. Mira los 2 versículos anteriores al versículo 8, el versículo 6 y 7. Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Son palabras de Miquea. Él está haciéndose las preguntas por el pueblo, ¿verdad? El pueblo dice, sí, ok, ya entendimos. Ya recibimos la regañada. Pero dinos pues, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos el pecado o la maldad? Y aquí donde Miqueas dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Con todos los sacrificios que ellos estaban haciendo, creyendo que eso era lo que agradaba a Dios, creyendo que con eso Dios los iba a perdonar, o creyendo que con eso Dios iba a pasar por alto las injusticias y las cosas que ellos estaban haciendo en ese tiempo. Versículo 7, ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Y Miqueas está exagerando, ahora está siendo irónico, porque se usaban carneros para hacer sacrificios, se usaba aceite para ungir y hacer muchos rituales. ¿Será que eso es lo que quiere el Señor? ¿Ofreceré a mi primogénito por delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Otra vez, Miqueas está siendo exagerado, aquí está hablando irónicamente, incluso está diciendo algo loco aquí. ¿Ofreceré a mi primogénito, ofreceré a mi hijo mayor para que el Señor calme este enojo que tiene con nosotros? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo con esto? Querían comprar el perdón de Dios. Querían sentirse mejor haciendo algo, como si agradar al Señor fuera darle algo, como si agradar al Señor fuera cumplir ciertas reglas. Eso es religiosidad, y mucha gente de hoy es religiosa y sigue siendo religiosos, pero siguen siendo injustos, siguen siendo personas con falta de misericordia, con falta de amor, siguen siendo personas que siguen cometiendo los mismos errores y no los reparan. Respondamos a las preguntas irónicas que hace Miqueas para mostrar el pecado del pueblo. ¿Se complace Dios de eso? ¿Se complace Dios de holocaustos y sacrificios? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Carneros, aceite? ¿Así quiere Dios que nos acerquemos a Él? ¿Con holocaustos, sacrificios, vida religiosa? ¿Prácticas? A veces la gente cree que con una práctica repetitiva puede limpiarse de sus pecados. No, no es así. Es un asunto que tiene que arreglarse aquí en el corazón, delante del Señor. Entonces, ¿qué? Si no es así, entonces, ¿con qué? La gente de aquel entonces, creo que Miqueas los dejó bien calladitos con todas estas preguntas, porque en el versículo 8 está la respuesta. Entonces, ¿qué? Si no es con todos esos sacrificios, carneros, aceites, rituales, membresía en una iglesia, firmando usted, ¿alguna vez le tocó firmar una membresía en una iglesia en un papel? Su membresía estaba escrita en un papel. Usted era miembro de una iglesia porque su membresía estaba en un papel. La membresía de una iglesia no está en un papel, está en el corazón y en el compromiso que nosotros tengamos con nuestro Señor, no con un papel, no con las reglas de una iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Número 1, practicar la justicia. Es el primer elemento que menciona Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Practicar la justicia. La justicia es lo que es justo, imparcial, es vivir una vida de integridad, tratar a los demás de la manera que Dios quiere, no como yo pienso que deben ser tratados, sino como Dios quiere tratarlos. ¿No ha leído usted una parábola donde se juntaron un grupo de hombres a trabajar? Viene un hombre a contratar para un trabajo. ¿Se acuerda de esa parábola? Y se lleva a unos tempranito en la mañana para que vayan a trabajar al proyecto que él tiene. Pero al rato volvió a buscar más trabajadores al mediodía. Y después volvió a buscar a otros en la tarde. Y después volvió a buscar a uno a la última hora y los lleva al trabajo. Pero cuando paga, ¿cómo paga? Les pagó igual a todos. Y ahí algunos se molestaron. Pues el Señor hace como Él quiere. El Señor trata con amor a todos. El Señor hace como Él quiere, pero a veces nosotros queremos tratar a la gente como nosotros creemos que es justo. Y nos olvidamos que la justicia de Dios a veces es diferente. Por eso tenemos que conocer más a Dios y buscar hacer justicia como Él quiere hacer justicia. En Miqueas capítulo 3,
versículo 1 y 2, Miqueas reprendió a los líderes de Israel por su falta de justicia. La sociedad de Miqueas, en el tiempo donde vivió Miqueas, era muy individualista. La gente velaba por lo suyo, se olvidaba de los demás. Y creo que hoy, con todas las cosas que están ocurriendo, estamos empezando a ver exactamente lo mismo, de una manera más ampliada, porque con la pandemia esto se agrandó, se vio más la diferencia, se vio más el individualismo. No, pues ahí que se arreglen ellos como ellos puedan, como ellos quieran. Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 3. Miren cómo Miqueas reprende a los líderes de Israel por su falta de justicia. Escúchenme ustedes, y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Escúchenme ustedes, jefes y gobernantes de Israel. Ustedes debieran hacer justicia, pero hacen todo lo contrario. Prefieren hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Maltratan mucho a mi pueblo. Se lo están comiendo vivo. Miren, esa frase es muy popular en América Latina. Se los están comiendo vivo. Quiere decir, se están aprovechando de ellos. Le están sacando el jugo a los pobres. Ustedes, dice el pasaje, ustedes líderes, eso va para mí también. Si quiero hacer una aplicación del mensaje de exhortación que Miqueas está haciendo aquí al pueblo de Israel, para mí es Miguel. Miguel es, ¿tú qué estás haciendo con la justicia? ¿Estás realmente practicando justicia? Practicar la justicia significa amar el bien y odiar el mal, pero ellos en aquel tiempo estaban haciendo al revés. Estaban amando el mal, estaban jactándose de hacer el mal, sin hacer el bien. Esta frase nos obliga a mostrar de alguna forma que amamos el bien, debemos amar hacer el bien. Recuerda que saber hacer el bien y no hacer lo que dice la Biblia que es, eso es pecado también. Así que, ¿has pensado en maneras en que puedes hacer el bien? No solo el bien para ti, no solo el bien para tu familia, hacer el bien al prójimo. ¿Cómo hacerlo si estamos practicando una vida individualista? Una vida donde no tenemos conexión con nadie, una vida donde no tenemos integración con nadie, una vida donde nos la hemos pasado de lugar en lugar, de iglesia en iglesia y no han habido relaciones y raíces con personas. ¿Cómo yo puedo hacer el bien si soy una persona que ha vivido en forma individualista por mucho tiempo? Hay injusticias grandes como la esclavitud sexual, el robo, el racismo, el asesinato, violaciones a los derechos humanos. Esas son injusticias grandes que uno a veces dice, pero ¿cómo yo voy a ayudar en eso? No tengo la influencia para llegar ahí. Pero también hay injusticias pequeñas, pero todavía serias. Defraudar en los impuestos, robar tiempo a nuestros empleados o como empleado robarle tiempo al jefe. O hablar una verdad parcial con una intención de engañar o desvirtuar. O decir algo a medias sin decir la completa verdad. Esas son injusticias, no es ser íntegro, y son injusticias. Así que por eso te digo que hay que reflexionar otra vez en la vida. ¿Qué es lo que pide el Señor de mí? Hacer justicia en todos los niveles en los cuales me toque vivir y ser de influencia. El carácter de Dios es contrario a todas esas injusticias, porque Él es justicia, es parte de su ser, es un Dios justo, es una virtud que Él tiene, es parte de su naturaleza. Él nos llama a practicar y reflejar su justicia en cada área de nuestra vida pública y privada. Eso significa hacer lo bueno aun cuando me cueste, servir a los demás aun cuando no recibo nada a cambio, defender los derechos de los pobres y los oprimidos y aún vivir en integridad y santidad cuando esté solo sin que nadie me vea. Eso es justicia, eso es hacer justicia, eso es ser íntegro. ¿En cuáles áreas de tu vida, y aquí quiero que lo hagas muy personal, en cuáles áreas de tu vida Dios está llamándote a practicar la justicia? Hoy vivimos en un tiempo donde la justicia está por los suelos. ¿Qué haremos? ¿Qué harás? ¿Saben hacerse un examen del COVID? Pues para alguien que tiene dinero, pues sí, fácil. Pero ¿y el que no lo tiene?
El otro día estábamos conversando ¿y qué hacemos si nos infectamos del COVID? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Pues el hospital. ¿Tú sabes cuánto sale un bill en el hospital aquí? A veces no hemos pensado en los que tienen menos y debemos buscar maneras de ayudar de las maneras que sea posible a todos. Si somos una comunidad de fe, deberíamos estar en contacto unos con otros para atender nuestras necesidades, pero si no nos conocemos, ¿cómo podremos ayudarnos? Justicia. Justicia pide el Señor de nosotros, no solo en las grandes ligas, sino también en detalles. Justicia es parte de lo que Dios es y nos pide. Pero también el versículo dice, ahí en la esencia del versículo es no solamente hacer justicia, sino que amar misericordia. Es interesante que no dice que debemos practicar misericordia. ¿Ve la diferencia? Dice amar misericordia, no practicar misericordia. Practicar misericordia es la tendencia que tenemos. Eso sería dar limosna o hacer algo por repetición en forma religiosa. Pero aquí no dice practicar un tipo de misericordia. No dice practicar porque era justamente lo que estaban haciendo en ese tiempo. Estaban practicando un tipo de misericordia que todos vieran, haciendo un sacrificio, que todo el mundo viera. No, aquí está hablando de amar misericordia. No es una religión, es algo que nace del corazón. Por eso dice amar misericordia. Hacer misericordia es algo que yo tengo que hacer con amor. Y amor es hacer algo que incluso a veces me cuesta hacer, pero igual lo hago porque es por amor. ¿Entiende la diferencia? Practicar misericordia es muy fácil. Solo haz algo y ya. Solo da una ofrenda y ya. Solo ayuda a un fulano y ya. Practicaste misericordia. Pero amar misericordia es diferente porque nace del corazón. Es imposible dejar de ver a una persona que tiene necesidad sin ir y ayudarla. Y aunque no me guste y aunque no sea de mi agrado hacerlo, igual lo hago porque es de corazón. Es algo que me nace de aquí. Es una disciplina, sí, pero no de esas disciplinas religiosas, sino una disciplina que nace del corazón. Misericordia es compasión mostrada a alguien que no la merece. Eso es misericordia. Compasión mostrada a alguien que no la merece. Para ello necesitarás amor. Lástima no sirve. El hacerlo por sentirte bien en forma personal no sirve. Tiene que salir del corazón. Aun aunque alguien no la merezca. Eso es amar misericordia. Eso significa que como seguidores de Cristo hay que perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Me escuchaste bien lo que dije? Esto es algo que le cuesta a muchos. Pero no hay otra manera más de explicarlo. Es así de simple. Significa que como seguidores de Cristo, si eres creyente, debes perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cuál es tu actitud hacia personas que te han causado daño? Y con esto quiero darte un ejemplo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción hacia personas que te han causado daño? Naturalmente es reaccionaria. Naturalmente uno quiere tomar ¿qué? Venganza o uno quiere enojarse, molestarse y ir contra la persona. Naturalmente queremos venganza. Esa es la naturaleza humana. Pero nuestras creencias van contra la naturaleza. Obramos con misericordia. Amamos la misericordia. En los tiempos de Miqueas, el pueblo no mostraba misericordia, se olvidaron de ella. La practicaban de una manera religiosa, de una manera visible, pero no de corazón. Más bien eran violentos, eran mentirosos, se aprovechaban de sus vecinos y lo sabían. Y en su afán por ser perdonados, porque lo sabían, siempre el pecado te acusa, hacían sacrificios creyendo que los sacrificios iban a agradar a Dios. Pero esos sacrificios eran imperfectos, pues no tenían corazón. Déjame mencionarte un sacrificio con corazón. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo hace el sacrificio por nosotros, entrega su vida, entrega todo lo que Él es. Miqueas mismo muestra la gran misericordia de Dios para que el pueblo la entienda. En el capítulo 7, versículos 18 y 19, miren las palabras de Miqueas para que ellos entiendan. Dice el versículo 18 del capítulo 7, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado,
Porque tu mayor placer, ¿cuál es? El de Dios, amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Me encanta esa frase, porque realmente eso es misericordia. Tomo tu pecado y lo arrojo al mar. Tuve la oportunidad de viajar en un crucero, en un barco enorme, inmenso. Cuando uno se para en el borde del barco y uno ve ya en mar abierto, eso es increíble, porque lo primero que se te viene a la mente estando en un crucero en mar abierto es ¿qué pasaría si yo caigo ahí? Pero yo pensé algo más, porque lo típico es que uno se pone a tomar fotos del horizonte con el celular. En algún momento se me pasó por la mente, y si se me cae el celular, pues hasta ahí llegó el celular. Porque lo que cae en un mar inmenso como ese, en mar abierto, ahí desaparece. Se te cae una moneda ahí, ahí desaparece. Se te caen los lentes, ahí desaparece. Se cae cualquier cosa en el mar. Locura sería ir a buscarlo. ¿Dónde lo vas a encontrar? En un mar tan grande. Esa es la ilustración que hay aquí. El Señor, cuando tiene misericordia y cuando ama, toma todo eso y lo tira al mar. Desaparece. Es igual con el perdón y la misericordia que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Dios no va a castigarte por esos pecados. Están en el fondo del mar, desaparecieron. Te da perdón completo. Eso es misericordia. ¿La merecíamos o no? ¿Merecíamos ese perdón? No, no lo merecíamos, pero igual lo hizo. Por eso que aquí no dice practicar misericordia, dice amar misericordia. Porque Dios lo hizo. Dios es perfecto. Yo soy imperfecto, a veces me cuesta amar. Y quiero que pienses en personas que cuestan amar. O quiero que pienses en personas que han pasado por tu vida, a las cuales tienes que perdonar, con las cuales tienes que tener misericordia. Amar misericordia es lo que nos da el poder de mostrar misericordia a otras personas. Cuando nosotros amamos la misericordia, eso nos da poder con otras personas. ¿A quiénes en tu vida necesitas mostrar misericordia? Ya sea en perdonar, servir o ayudar. Eso es mostrar misericordia. Ayudar a una persona en la cual yo digo, podría estar haciendo otra cosa. No, pero es del corazón, es amor. O amar a alguien que no lo merece. Yo sé que no se la merecen. Pero yo también no merecía nada de parte del Señor y Cristo murió por mis pecados. ¿Qué más dice Miqueas? Hay un tercer elemento para terminar. Él dice practicar la justicia, amar misericordia, pero lo último es interesante. Las dos primeras acciones tienen que ver con el prójimo, tienen que ver con personas. Hacer justicia, practicar la justicia con otras personas, amar misericordia con otras personas, pero la tercera, ¿qué es? Humillarnos ante nuestro Dios, o como dice en el idioma inglés, dice caminar con Dios. Es algo que tiene que ver ahora con mi relación con Dios. ¿Entiendes lo que está diciendo Miqueas? Las dos primeras son con mi prójimo. Esta tercera necesita ser con tu Dios. No vas a poder hacer justicia o practicar la justicia, ni vas a poder amar la misericordia si no tienes esa relación de humildad caminando con tu Dios. No vas a poder nunca mostrar la humildad si no estás caminando con Dios. Me gusta la versión en inglés, como decía, porque dice, walk humbly with your God. O la versión de la Biblia de las Américas, si alguien tiene otras versiones, la Biblia de las Américas dice exactamente lo mismo, caminar humildemente con Dios. Humillarse ante Dios no es algo que hacemos una vez y después volvemos a hacer lo que nos da la gana. Es un estilo de vida, algo que nace del corazón. Es algo que hacemos a diario. Por eso que me gusta caminar con Dios, porque la humildad no es algo que yo muestro en el templo. Oh, qué humilde esa persona, se arrodilla ante el Señor. No es algo que yo hago en un acto con una persona. Es algo que constantemente en un caminar con Dios yo muestro, porque es el reflejo de Dios en mí. Como decía, las primeras dos características se dirigen hacia el prójimo. Esta última es entre Dios y yo. Para andar humildemente con nuestro Dios necesitamos cultivar una relación con Él
escuchar su palabra, alabarle y adorarle. Sí, son cosas que hacemos, son prácticas que hacemos, disciplinas, orar, amar lo que Dios ama y quitar lo malo que a Él no le gusta, entregarle mi corazón, no cosas, no sacrificios. Cuando andamos y caminamos humildemente, cuando estamos en esa relación con Dios todos los días, a diario, entonces es más fácil poder hacer justicia, practicar la justicia y amar la misericordia, porque son cosas difíciles muchas veces. Son cosas que cuesta hacer, especialmente con personas que no se la merecen. Pero cuando yo camino humildemente con Dios, cuando yo tengo esa relación con Él, cuando estoy pegado a Él, entonces puedo tener la humildad que se necesita para poder hacer las otras cosas. Miqueas capítulo 4, versículo 5 dice: todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses. Pero nosotros, dice Miqueas, ojo con lo que está diciendo, nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Miqueas quiere dejar claro que el caminar que él va a tener y el caminar de todos los que quieran aceptar este mensaje es con Dios todos los días. Otros pues marchan y caminan con otros dioses. Nosotros caminamos. Por eso me gustó esto. Se acopla muy bien al versículo 8 que estamos meditando. Nosotros marchamos, nosotros caminamos. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Ese es nuestro estandarte, nuestra roca. Eso es diario. Todos caminan o se dejan influenciar por sus ídolos, su ego, su ignorancia, sus pecados. Pero nosotros los creyentes, caminamos con Dios. Conclusión. ¿Cuál es la motivación de tu religión? En este tiempo de pandemia, si tuviéramos que responder esta pregunta, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que pide el Señor de mí? ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí ahora que vamos a tener que hacer doble trabajo? Vamos a tener que reabrir la iglesia, pero hay muchas cosas que aprendimos y que el Señor nos enseñó y que vamos a tener que empezar a hacer. ¿Cómo Dios podría usarte? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en forma personal? Creo que en Miqueas capítulo 6, versículo 8 apuntó muy bien a 3 cosas. Practicar justicia, amar misericordia y caminar con mi Dios en humildad. No necesitas preocuparte más de lo que Dios espera de ti. Que esa pregunta ya déjala. Miqueas dice, ya saben, ya el Señor lo ha declarado, ya lo ha dicho. Y si escuchaste esta predicación, ya el Señor te lo dijo. ¿Cuál es la respuesta si haces la pregunta al Señor hoy? ¿Qué es lo que esperas, mi Dios, de mí? ¿Cuál es? Hacer justicia, misericordia y humildad. Dios les bendiga a todos. Espero que tomemos este mensaje en serio. El libro de Miqueas queda como tarea. Tienes que leerlo. El profeta Miqueas hizo una denuncia en su tiempo. Tenemos que tener el corazón de Miqueas para retomar lo que el Señor quiere de nosotros en una sociedad muy parecida a la que vivió este profeta. Así que ánimo adelante. Espero que esta predicación te haya ayudado a resumir y a meditar en lo que Dios está pidiendo y requiere de ti. Les recuerdo, entonces estén orando por la reapertura de los servicios físicos en la iglesia. Eso es el tercer domingo del mes de julio. Y este jueves que viene a las 7:30 nos conectamos para orar y para reflexionar en la palabra del Señor. Jueves 7:30. Dios les bendiga a todos.